Point Lookout es una expansión de Fallout 3, la cual se desarrolla en una nueva área masiva del Yermo Capital, contando con un gran pantano oscuro y turbio, estando en la costa de Maryland. La trama comienza con la búsqueda de la hija de una mujer local que se embarcó hacia Point Lookout, en donde deberemos de localizarla. Allí rápidamente descubriremos un enorme sitio misterioso, en el que ocurren cosas muy extrañas, y que deberemos de explorar para esclarecer lo acontecido, no sin antes tomar las precauciones más extremas posibles, ya que la zona está plagada de peligros. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta expansión. Point Lookout se basa en la ubicación del mundo real del Parque Estatal de Point Lookout. A diferencia de otros complementos, el jugador no necesita completar la misión principal para viajar de regreso a Yermo Capital. Se necesita un mes de tiempo de juego para viajar a Point Lookout. En la vida real, aunque no hay una catedral real cerca de Point Lookout llamada Arkham Dope, hay una verdadera iglesia presbiteriana, conocida como Arkham Dope, más al norte en Odenton. Arkham Dope fueron los dos primeros barcos que llevaron colonos a Maryland en el año de 1634. La extirpación parcial del cerebro y el objetivo de lograr la paz mental hace referencia a la anticuada charlatanería de la lobotomía, donde parte del cerebro fue destruido en un intento de hacer que las personas sean más fáciles de cuidar o corregir los trastornos mentales. Pero como alude Nadine, simplemente causó daño cerebral. Nadine también dice que es la parte del cerebro que te detiene, y una lobotomía puede al menos reducir la inhibición, siendo el autocontrol, así como otras funciones cerebrales normales. La mansión Blackhall se llamó White Hill en una etapa de su desarrollo, según el nombre de su archivo. La mansión Calvert es una referencia a la mansión Calvert, también conocida como Riversdale, en Riverdale Park, Maryland. La mansión fue terminada por la familia Calvert del mundo real. El experimento Punga es una referencia al experimento de la batería de limón, que a menudo se realiza en las aulas de ciencia de la escuela primaria y demuestra el uso de células electroquímicas. La mina Herzog es una referencia a la isla Herzog, ubicada en Potomac, en Maryland. Herzog significa duque en alemán. El piloto muerto se colocó originalmente cerca del lugar del accidente del avión, pero se eliminó en la versión de lanzamiento del complemento, reemplazándose por el de un esqueleto. Se desconoce qué propósito iba a tener este personaje en la trama. Lil Tyke Playhouse es una pequeña casa de juegos al suroeste de Margaret Chuck. Esta es una referencia a la empresa de fabricación de juguetes, conocida como Little Tykes, ya que producen casitas de juegos fáciles de montar y juguetes para niños. People's Bank of Point Lookout es un pequeño banco de antes de la guerra, ubicado en Pilgrim's Landing. Sus únicos habitantes vivos actualmente son unas pocas cucarachas. Una terminal declara que el banco es una subsidiaria de Isla Negra Holdings, una compañía de antes de la guerra. En inglés, Isla Negra significa Black Isle, lo que hace que el nombre sea una referencia a Black Isle Studios, creador de los primeros juegos de Fallout. En el mismo banco, una contraseña para una de las cajas de seguridad se menciona como Nunca Más, siendo una referencia al poema de Edgar Allan Poe El Cuervo. Aunque la contraseña es correcta, el sistema de seguridad no reconoce la voz del personaje del jugador, y la cinta correcta para abrir la caja se encuentra en el escritorio del oficial de préstamos. El faro de Point Lookout, aunque se pensaba que era propiedad y estaba operado por el gobierno de Maryland, era una atracción turística que ocultaba el laboratorio de investigación subterráneo de la familia Calvert. El faro se basa en la ubicación del mundo real del mismo nombre. El SSN-371A, llamado Subsitio de Recuperación en el mapa del Pit-Boy,
Es un submarino chino encubierto alojado en las aguas poco profundas de la costa de Point Lookout. Estaba en proceso de ser recuperada por el ejército estadounidense antes de la guerra. La designación SSN es utilizada por la mayoría de los países de la OTAN, incluida la Royal Navy del Reino Unido y la Marina de los Estados Unidos, para designar submarinos de ataque o flota de propulsión nuclear, y es muy poco probable que los chinos utilicen la misma designación, especialmente en un submarino de reconocimiento. Sin embargo, se puede suponer que el submarino fue construido originalmente en Estados Unidos y fue capturado por los chinos en un cierto periodo de la guerra sinoamericana. Las coordenadas se refieren a puntos reales alrededor de la bahía de Chesapeake. El campo de detención Turtle Dove es una prisión militar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos anterior a la guerra. El nombre del campamento es una referencia al autor de historias alternativa llamado Harry Turtle Dove, famoso por sus novelas de la Guerra Civil. El campamento es muy similar a la práctica general del internamiento de japoneses estadounidenses, que ocurrió tanto en nuestro mundo como en el universo de Fallout durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos asiáticos étnicos, incluidos ciudadanos estadounidenses, fueron encarcelados bajo sospecha de ser espías, agentes o infiltrados japoneses. El USS Ozymandias es el naufragio de un pequeño barco varado en unas rocas cerca de la costa. El nombre es una referencia al poema Ozymandias de Percy Bysshe Shelley, a quien la compañía Bysshe hace referencia de manera similar. Los nombres de los perros de Desmond, Freki y Jerry, son una referencia a la mitología nórdica. Odín fue retratado a menudo como teniendo dos acompañantes lobos, llamados Freki y Jerry. Freki se traduce aproximadamente como codicioso, y Jerry se traduce como voraz. El apodo de Kenny, de Latchkey Kenny, es una referencia al fenómeno de los niños Latchkey, que son niños que regresan a una casa vacía porque sus padres están en el trabajo o están ausentes, o que pasan mucho tiempo sin la supervisión de sus padres. La familia Blackhall es una referencia a la familia Whately de la historia de H.P. Lovecraft, El horror de Dunwich. Esto se muestra cómo el jugador puede alternativamente terminar la misión en el altar del edificio Dunwich. También hay similitudes con la familia central en The Lurker at the Tree's Halt, una novela que Lovecraft coescribió con Augustus Darlett, quien la publicó después de la muerte del primero. Al igual que allí, un hombre aristocrático hereda los oscuros legados de su familia. El profesor Calvert, también conocido como el Cerebro, fue uno de los habitantes de Point Lookout y es el principal antagonista del complemento. Un cerebro vivo en un frasco o tina es un dispositivo común en películas de ciencia ficción, programas de televisión, juegos y literatura. Los habitantes del pantano se inspiran con los antagonistas de la película Las colinas tienen ojos y en una versión irónica de la película Deliverance de 1972. El rastreador se parece a Slot, un personaje mutado de la película de Steven Spielberg, conocida como The Goonies de 1985. El Point Lookout Look puede ser una referencia al fenómeno del Innsmouth Lock de la novela de H.P. Lovecraft, The Shadow over Innsmouth, que es el resultado de una población local contenida que se dedica a la endogamia y a la reproducción con los monstruos anfibios que adoran. El cuchillo de juguete se encuentra con una máscara de hockey, siendo lo más probable un guiño a las películas de Viernes 13, que cuentan con un asesino en serie que usa un machete y una máscara de hockey. El beneficio de Defensor Superior se obtiene al completar la misión El Sabor Local. Cuando el personaje del jugador está parado o agachado en su lugar, agrega 5 puntos de daño a las armas y 10 puntos a la resistencia al daño. El icono se asemeja a un hoplita griego. El beneficio Mirror Ecology estaba destinado a obtenerse después de leer un libro llamado Tips para cazar Mirrorlords. No se indica cómo se obtendría el libro. El libro todavía existe dentro de los recursos del DLC y si se obtiene de alguna forma, otorgará el beneficio cuando se use.
El título de la búsqueda, A Spoonful of Whiskey, es una alusión a la canción de la película Mary Poppins, titulada Spoonful of Sugar. El título de la búsqueda, La cortina de terciopelo, es una referencia al telón de acero, una frase que representaba el secreto y las estrechas fronteras que rodeaban la ex Unión Soviética y los países del bloque del Este durante la Guerra Fría. El equivalente de Asia Oriental se conocía como la cortina de bambú. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te pareció esta expansión? ¿Cuáles fueron los detalles que más te gustaron? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.